que se ha reunido, Señor, para alabarte, para honrarte, para darte a ti todo lo mejor. Gracias por cada hermano, Señor, que apresuró sus pies para venir hasta acá. Sé que algunos o todos tenemos alguna situación difícil, alguna congoja, eh, algún desespero, alguna necesidad urgente, ya sea económica, de salud, emocional, espiritual. Pero también sé, Señor, que tú eres ese Dios que puede levantarnos, restaurarnos, y que de este lugar podamos salir, Señor, sanos, podamos salir fuertes, fortalecidos, en el nombre de Jesús. Si usted, mi hermano, está ahí con alguna situación, preséntesela a Dios y dígale al Señor que esto no sea el obstáculo para que su corazón esté dispuesto a recibir la palabra. Hoy es un día de libertad, hoy es un día de restauración. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy traigo, hermanos, un tema que lo estamos llevando con los chicos de escuela dominical hace 2 meses. O sea, iniciamos y terminamos ahora a fin de mes, y el cual hemos llamado libertados del pecado. Y ese es uno de los grandes milagros que el Señor ha hecho en nosotros. Yo traía unas imágenes, pero no las pasé porque creí que no iba a haber computadora. Pero si tal vez usted puede conseguirme unas ahí de esclavitud, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Ahora eres libre. Y los chicos de escuela dominical, por lo menos mi grupo, estamos viendo ese tema. Entonces lo que hice fue extenderlo un poquito más y llevarlo a cabo aquí. Si alguno de nosotros conoce la historia, mucho antes existía la esclavitud. Amén. Por allá en los 1800, 1700, existía la esclavitud. Y más que nada, las personas de mucho dinero compraban esclavos, y estos eran siempre de raza oscura, ¿cierto? Y eran llevados a sus palacios, eran llevados a los campos, y para que ellos no se escaparan a los cautivos o a los esclavos, los ataban los pies, las manos, y tenían que hacer un trabajo forzado, un trabajo muy cruel, incluso desgastante en fuerza. Y cuando ya estos no lograban o sus fuerzas se acababan, el que tenía dinero, el amo, los azotaba fuertemente, que sus cuerpos quedaban marcados, sus espaldas. Aún los padres pudieron ver cómo castigaban a sus hijos, porque quizás no hacían lo que su amo les pedía, entonces eran laceradas sus espaldas. Y eso lo vivimos por mucho tiempo, hasta que en 1800, vamos a ver aquí los datos, en 1824, el 17 de abril, esto es aquí en nuestro país, en Costa Rica, se vivió la esclavitud. Y los españoles trajeron africanos para traerlos a trabajar a las fincas cacahuateras. Amén. Y las mujeres también trabajaban como esclava en los hogares. Y eran abusadas, eran abusados, no tenían derecho más que ser esclavos. No podían hablar, no podían defenderse, y algunos trabajaban con un tiempo, decían, bueno, usted tiene que trabajar 10 años, 20 años para alcanzar su libertad. O a veces otro amo, otro hacendado, le gustaba cómo trabajaba este esclavo, entonces pagaba
para llevarlo a su hacienda. Incluso los pagaban el precio de los años que tenía que trabajar para darles una libertad. ¿Me explico? Pues les traigo esta referencia. Bueno, ahí está, ¿verdad? Gracias, Alan. Ahí están trabajando. Y así éramos nosotros en un tiempo. Fuimos esclavos del enemigo. Éramos atados con grillos, atadas nuestras manos, y no teníamos esa voluntad para ser libres. Él nos controlaba, Él nos manipulaba, Él nos obligaba. Y esto, al ser esclavos del pecado, nos castigaba, nos laceraba el alma, nos hacía heridas, nos dolía y estábamos ahí. Pero un día, como le contamos a veces a los chiquillos, y de repente apareció alguien que dijo: yo quiero ir a libertar a mi pueblo de la esclavitud y que sean gente libre, que seamos libres. Y quizás usted dirá: bueno, ¿por qué traemos a memoria esto si ya somos libres? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchas veces olvidamos que somos libres. Olvidamos que hay alguien que ya nos libertó. Hay alguien que pagó el precio por nosotros para darnos libertad. Ahora nosotros somos no esclavos, dice que somos siervos, que servimos a ese Cristo que nos libertó en la cruz del Calvario, y lo hacemos no por obligación, sino por, como decía nuestra hermana, por mera gratitud. De saber que esta comparación de esclavitud, donde no tenían voluntad propia, era su amo quien los dominaba y tenían que hacer lo que él decía. Así vivimos nosotros mucho tiempo. Satanás nos tuvo presos, cautivos en el pecado, en el lodo, en el fango. Pero por la pura misericordia del Señor, hoy podemos decir que somos libres. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es ser esclavo del pecado? Dice que es estar atado, controlado por los deseos pecaminosos. Eso es ser esclavo del pecado, siendo incapaz de resistir y de vivir según los mandamientos de Dios. Eso es ser esclavo. Esclavo es cuando nosotros estamos atados, estamos controlados por una fuerza demoníaca, por una fuerza que nosotros no podemos controlar. Somos incapaces de resistirnos y de vivir según los mandamientos de Dios. Así vivimos, así vivíamos en otros tiempos, cautivos. Y las personas, cuando son esclavos del pecado, no tenemos fuerza, no tienen fuerza de voluntad para librarse de esas acciones. Necesitan de algo, necesitan de alguien que intervenga y les libere. Amén. Como a estos hombres y mujeres que decían: yo voy a pagar el precio de la esclavitud. ¿Cuántos años? 20 años. Aquí está. Les doy la libertad. Y muchos así recibieron la libertad. Había un hacendado que pagaba los años de su esclavitud. O otros eran comprados donde eran esclavos, pero eran mejor tratados. Pero el Señor no quiere que vivamos esclavos mejor tratados. Él ha venido a darnos esa libertad. Gloria al Señor. Es una condición de sujeción en donde el amo lo obliga o obliga a la persona a actuar en contra de su voluntad. Muchos esclavos en ese tiempo, ellos no querían hacer cosas, pero eran obligados. Incluso a castigarse. Si yo era un esclavo y mi amo me decía: tienes que darle 50 azotes al esclavo Durán, aunque yo no quisiera, tenía que hacerlo, porque si no yo era castigado. Entonces, así pasa igual
cuando nosotros somos esclavos del pecado. Tenemos una condición de sujeción que ese amo nos obliga a actuar en contra de nuestra propia voluntad. Y esto, cuando hacemos cosas que se nos obliga a hacer, llega a nacer o a surgir en nuestra vida, en nuestra alma, una culpa. Y si usted habla con las personas, se sienten culpables por la vida que llevan, por la vida que hacen, por lo que han hecho, pero dicen, yo no puedo salir, no lo logro, lo he intentado, pero por nuestra propia voluntad no lo podemos hacer. Esto entonces produce culpa y este estilo de vida nos lleva a vicios y adicciones. Por eso es que vemos un mundo en esclavitud y la iglesia tiene que saber que hay un mundo en esclavitud y que necesitan ser liberados. Necesitan que la iglesia vaya y les diga, tengo el recurso, tengo el medio para que usted pueda salir de esa esclavitud, de esos vicios, de esas adicciones. ¿Cómo salir de la esclavitud del pecado? Para ello se requiere reconocer que nosotros necesitamos arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de todo aquello y confiar en el poder de Cristo y en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Hoy quiero hablarles a usted, después de esta pequeña reseña, ¿qué sucedió en la cruz cuando Cristo fue crucificado? Para muchos en ese tiempo fue un acto de humillación, para muchos fue un acto de victoria porque estaban crucificando a aquel que dijo, yo tengo el poder para levantar a los muertos, yo tengo el poder para sanar, yo tengo el poder para libertar. Y cuando él estaba en la cruz, muchos lo disfrutaron porque dijeron, hemos acabado con este que nos perturba, con este que nos atormenta. Pero sabe, mi hermano, en la cruz, cuando Cristo moría, no era un acto como esa humillación que pensamos, sino era un acto de triunfo, en donde a usted y a mí el Señor nos hacía victoriosos, nos hacía vencedores. Amén. En esa cruz, en ella encontramos nuestra redención, triunfo contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Somos una iglesia libre, somos una iglesia vencedora. Amén. Una iglesia que Cristo nos hizo libre y venció por nosotros. A los principados, a las potestades. Yo no sé si usted ha entendido la magnitud del momento de esa cruz. ¿Quién tiene Colosenses 2:15? Que me lo lea fuertemente. Ahí yo repartí unos papelitos. Amén. ¿Quién? Cristo despojó por usted y por mí a los principados, a las potestades y a los gobernadores de estas tinieblas. Amén. Ahora usted y yo podemos andar triunfantes, libres. Amén. Sin la culpa del pasado, sin que nos señalen nuestro pasado. Todos nosotros tenemos un historial, todos nosotros tenemos un pasado oscuro. Y quizás unos dirán, uno lo tienen más, otros lo tienen menos, pero todos tenemos un pasado oscuro. Y ese pasado no puede venir a nosotros a traernos vergüenza. No puede venir a nosotros a atarnos nuevamente a esa vida antigua. Porque la palabra de Dios dice en Colosenses 2:15 que Cristo en la cruz venció a los principados, a las potestades de estas tinieblas,
Para usted y para mí somos libres. Amén. En ella, en esa cruz, en esa muerte, Él borró la escritura de las ordenanzas, de todo aquello que el enemigo le decía a usted y a mí, haga, porque éramos como marionetas, éramos esclavos y no teníamos voluntad propia. Pero ahí en esa cruz, Cristo borró esta acta del decreto que estaba en contra de nosotros. Ahora somos libres del pecado. Ahora debemos de andar y caminar como libres perdonados. Amén. Y así, hermanos, como libres perdonados, debemos de anunciar y anunciando que hubo alguien que abolió la ley del pecado que estaba en contra de nosotros. Es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que decir. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si andamos en luz. Si ya usted y yo somos libres, andamos en esa luz, ¿cierto? Ya no somos esclavos, somos libres del pecado. Y cuando hablamos de pecado, de todo aquello que puede ser pecado, aquello que va en contra de la palabra del Señor y sus mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 1:14, ¿qué dice? Amén. Esa cruz, mi amado hermano, que muchas veces nosotros ya la vemos y es muy normal verla. No le tomamos como ese significado a esa cruz, pero en esa cruz, símbolo de libertad, símbolo en que Cristo pagó el precio por nosotros. Debemos de valorar porque en ella tenemos redención. Él nos ha comprado, nos ha rescatado por su sangre, nos redimió. Amén. Nos restauró y tenemos perdón de pecados. Gloria al Señor. Así que, mi amado, debemos de andar como libres y no como esclavos. Yo no sé si usted en esta mañana hay cosas en nuestra vida o en su vida que dice, esto a mí no me deja. Lucho con esto, lucho con esta situación, lucho con un pecado que ya cometí y sé que Dios me lo perdonó, pero hay algo de culpa en mí y que no me deja avanzar, que no me deja disfrutar esa verdadera libertad que hay en Jesús. ¿Sabe? Cuando los esclavos eran libres, lo disfrutaban, se sentían felices, se sentían dichosos porque habían adquirido la libertad. Cuando se abolió la libertad, los esclavos lo disfrutaron. ¿Disfruta usted su libertad? ¿Disfruta usted haber sido perdonado de todos sus pecados? La hermana decía que ella, Dios, empezó en un momento de intimidad, de oración. Ahí ella con Dios experimentó esa libertad en Cristo. Sabe, mi hermano, a veces nosotros somos libres, pero cargamos una culpa. Cargamos una parte de pecado y eso nos impide servir al Señor, alabar al Señor con libertad. Incluso a veces las personas dicen, no, es que yo no estoy todavía preparada. A mí me falta. Quizás es que hay algo en usted que no ha entregado al Señor para disfrutar esa libertad. Si el Señor dice en su palabra que Él en la cruz canceló tu deuda, canceló tu pecado y nos trajo libertad. No debemos de permitirle al enemigo que nos acuse porque Él es nuestro acusador. Él está cada mañana, cada día para decirte,
No eres digno, no lo puedes hacer. Y aunque inmerecedores somos, a Él le ha placido revelarnos su amor, su gracia, su perdón y su misericordia. Amén, hermanos. Yo no sé, dele un aplauso a ese que te ha libertado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Así que entonces, amados hermanos, no andemos como esclavos, sino como libres. Gloria al Señor. A través del Espíritu Santo, cuando usted y yo recibimos ese perdón, recibimos esa restauración, Él viene a posar, a depositar en nosotros algo bello llamado Espíritu Santo. Que Él es el que nos va a acompañar en nuestras debilidades, en nuestras congojas, en nuestras dificultades. Él va a estar ahí para sostenernos, para no dejarnos cautivos o que sigamos en cautividad. Él está para recordarnos que somos libres. Bendito sea el Señor. Romanos 8, 1 y 2. ¿Qué somos? ¿Libres de qué? De la ley del pecado. Ahora somos libres. Amén. Esta vida nueva nos hace andar en libertad. Yo quisiera, mi amado hermano, que usted en esta mañana diga, somos una iglesia libre. Somos una iglesia que ha sido perdonada, lavada por la sangre del Cordero. Voy a ir corriendo a decirle a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, a mi amiga, soy libre. Y tú también puedes ser libre de ese amo que te tiene atado, que te tiene cautivo, que te tiene prisionero, haciendo lo que a ti no te agrada. Gloria al Señor. ¿Qué dice Romanos 6:18? ¿Alguien lo tiene? ¿Ah? Amén. Ahora somos libertados del pecado y ahora que somos siervos de la justicia. Ya no hay esclavos. Ya no estamos esclavizados al pecado. Hemos sido liberados. Amén. Ahora le pertenecemos a la justicia del Señor. Ahora somos servidores, ya no esclavos. El esclavo era obligado a hacer lo que no quería. El servidor hace lo que a su amo le agrada. Y lo hacemos con corazón contento. Amén. Gloria al Señor. Y esto no es por obras, mi hermano. Esta salvación, esto que usted y yo experimentamos a través de la muerte en la cruz que vivió Cristo, no es porque lo merezcamos o lo hacemos por obras. No, esto es por pura voluntad de Cristo Jesús. Amén. Esto no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Juan 8, 31 y 36? Amén. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, ahora ustedes ya no son esclavos, ahora son mis discípulos, mis siervos. Amén. Porque dice que el esclavo se queda en la casa. Amén.
el esclavo se va de la casa del amo, ya sea porque cumpla los años de esclavitud y sea liberado o alguien lo compre y se vaya, pero el hijo siempre queda en casa, ¿cierto? Yo creí que cuando mis hijos se casaron ya me iba a deshacer de ellos, no hay tanto ahí en casa. El hijo está en casa, la visita va y se viene, pero el hijo siempre queda. Amén. Uy, mi mamá, mi mamá. Entonces mi amado dice, también dice que el que es hijo, que ha creído en él, debe de guardar su palabra, debe de guardar sus mandamientos. Debemos, como hijos libres, como siervos, como servidores, como los que decimos que amamos a Cristo, debemos de guardar sus mandamientos. Así que ya no vivamos ni recordando el pasado, ni practicando el pasado, ni practicando las cosas del mundo, porque ahora somos hijos y hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Abba Padre. Sí. Ahora somos sus hijos y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entrar en oración, a entrar a esa presencia de Dios donde podemos encontrar ese oportuno socorro para cada cosa que necesitemos. Amén. Y como les decía, este misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, se nos reveló a usted y a mí. Porque si usted estudia el Antiguo Testamento, usted ve pinceladas, ve cosas ocultas de ese Cristo que iba a venir a morir por nuestros pecados, a libertarnos, pero estaban ahí ocultas. Pero cuando Cristo viene a esta tierra como siervo, como aquel que vino a servir y no a ser servido, como aquel que no se negó a sí mismo, sino que aún en los momentos duros que se acercaba la crucifixión, él dijo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Él reconocía y él sabía cuál era el propósito de él en esta tierra y dijo, no me voy a desviar. He venido a cumplir un propósito de mi Padre, que es dar la vida por mis hijos, a dar la vida por las ovejas. Entonces, en Gálatas dice que ahora somos hijos y tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Gloria al Señor. Y esto es un misterio. A veces no entendemos y nos hacemos, como dicen los chiquillos, bola y no le hallamos pies ni cabeza a este asunto. Pero a Dios le plació salvarnos. A Él le plació. Alguien dijo, bueno, como no le salió bien lo del pueblo de Israel, entonces dijo, aquí hago esto. No, él ya lo tenía planificado. Él quería que la salvación también llegara a los gentiles, que fuera predicado a nosotros. Y por ese evangelio predicado, hoy usted y yo somos libres del pecado. Amén. Y ha sido manifestado a sus santos. ¿Quién tiene Colosenses 1:26 y 27? Amén. Cristo es mi libertador. Cristo es tu libertador. La esperanza de gloria está en ti. La esperanza de gloria está en ti. Eres libre ahora. Somos libres ahora. Pero no usemos esa libertad como oportunidad o excusa para la carne, sino que a través del amor sirvamos los unos a los otros y sirvamos en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si en esta mañana hay alguien
que dice: yo soy esclavo del pecado. Yo he venido luchando con esta adicción, yo he venido luchando con esta situación, aún ya he aceptado al Señor, he caminado muchos años con el Señor, pero hay algo que todavía me tiene cautivo. Hoy es la mañana en donde el Señor puede hacer milagros. Amén. En nosotros. Él dijo que si creyésemos, como le dijo aquí a los judíos que habían creído en él, seréis verdaderamente libres. La palabra del Señor nos hace libres. Esta palabra hoy está rompiendo cadenas de nuestro pasado. Muchas veces nosotros cargamos cosas del pasado y no queremos soltar. Hoy es la mañana en que usted puede salir diferente en esta mañana, como aquella mujer que habló con Jesús a esa hora de la tarde y dice que él propició el lugar, propició el momento para encontrarse con María Magdalena. Con la mujer samaritana. No es casualidad lo que a nosotros nos sucede, no es casualidad que usted esté aquí, no es casualidad que hayamos amanecido vivos, porque el Señor, si hubiese querido, dijo la chiquilla, ya hubiéramos estirado la pata. Pero estamos aquí porque el Señor nos ama y porque el Señor quiere recordarnos que en Él, en Cristo, somos libres y Él en esa cruz pagó un precio extraordinario cuando nadie daba un valor para ti ni para mí. Hubo alguien que fijó sus ojos en nosotros. No le importó nuestra condición, no le importó cuál era nuestro pecado, no le importó en qué lugar me encontraba, mas sí Él vio en cada uno de nosotros algo valioso. Y que de eso que no tenía forma ni valor, Él lo tomó en sus brazos, lo lavó, lo limpió y le puso vestiduras nuevas y le puso un nombre y le dio dignidad, dignificó su vida, nuestra vida. Hoy usted y yo somos libres en Cristo Jesús. No se le olvide, iglesia. Y como iglesia libre, sirvamos, amemos. Y donde quiera que vayamos, seamos esa luz que el mundo necesita para creer que hay alguien que puede libertar. Y ese es Cristo Jesús. Yo quiero que como iglesia usted ahí se ponga de pie. No sé si mi hermana Shirley ya habrá terminado. Si quieres, Catita, me le das una ojeada a ver si ya, es que tenemos un cierre con la escuela dominical. Y vamos a orar en esta mañana, ahí donde usted está. Dele gracias al Señor por esa muerte en la cruz. Y que si en 1824, un 17 de abril, para aquellos